Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años y que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Trabajo en casetas de cobro desde hace más de 10 años. Y créeme que he visto de todo en los turnos de noche, pero lo que viví esa madrugada en la autopista que va hacia Veracruz cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera, soy de Puebla, y esta es mi historia. Era una noche de octubre, cuando me tocó cubrir el turno en la caseta de San Marcos, una de las más solitarias de toda la autopista. Mi compañero Roberto había pedido permiso por una emergencia familiar, así que me quedé solo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. No era la primera vez que trabajaba solo, pero esa noche algo se sentía diferente desde el momento en que llegué. La caseta estaba ubicada en un tramo recto de la carretera, rodeada de campo abierto y algunos árboles, grandes que durante el día daban sombra, pero en la noche se veían como figuras amenazantes, recortadas contra el cielo estrellado. El edificio era pequeño, apenas un cuarto con ventanas grandes para ver los carriles, un baño diminuto y una pequeña área donde guardábamos nuestras cosas personales. Desde que empecé mi turno, noté que el tráfico era más escaso de lo normal. Por lo general, aunque fuera de madrugada, siempre pasaban algunos trailers, taxis que regresaban de viajes largos, o personas que manejaban de noche para evitar el calor del día. Pero esa noche, durante las primeras 3 horas, solo habían pasado 5 vehículos. Alrededor de la 1 de la mañana, mientras leía una revista para mantenerme despierto, escuché un sonido extraño que venía de afuera. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el asfalto. Me levanté de mi silla y miré por la ventana hacia ambos lados de la carretera, pero no vi nada fuera de lo común. El sonido se detuvo después de unos segundos. Pensé que tal vez había sido un animal grande, como un perro, o incluso una vaca que se había escapado de algún rancho cercano. En esa zona era común que los animales se acercaran a la carretera, especialmente durante la noche cuando hacía menos calor. Volví a sentarme y traté de concentrarme en mi revista, pero tenía una sensación rara en el estómago. Media hora después, vi las luces de un carro que se acercaba desde la dirección de Veracruz. Era un sedán blanco, bastante viejo por lo que pude ver cuando se detuvo frente a mi ventanilla. El conductor era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años, con el cabello completamente gris y una expresión muy seria en el rostro. Llevaba una camisa de manga larga a pesar del calor. «Buenas noches, jefe», le dije mientras extendía mi mano para recibir el pago. El hombre me miró fijamente durante unos segundos antes de hablar. «¿Usted trabaja aquí todas las noches?», me preguntó con una voz ronca, como si hubiera estado gritando o no hubiera hablado en mucho tiempo. «No, señor, solo algunos días de la semana», le respondí extrañado por la pregunta. El hombre siguió mirándome con esos ojos grises que me daban escalofríos. «Tenga cuidado esta noche», me dijo mientras me daba el dinero. «Hay cosas que es mejor no ver». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, el hombre aceleró y se fue. Me quedé parado en la ventanilla, viendo cómo las luces traseras de su carro se perdían en la oscuridad. Sus palabras me habían puesto nervioso, pero traté de convencerme de que solo era un viejo extraño que quería asustarme. Regresé a mi silla y miré el reloj. Eran las 2 menos cuarto de la mañana. Todavía me faltaban más de 4 horas para que terminara mi turno. Decidí caminar un poco por la caseta para estirar las piernas y despejar mi mente. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. Tenía ojeras profundas y la barba de varios días me hacía ver mayor de mis 35 años. Cuando salí del baño, escuché de nuevo el sonido de algo arrastrándose por el asfalto. Esta vez duró más tiempo y parecía moverse en círculos alrededor de la caseta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué a la ventana principal y pegué mi cara al vidrio, tratando de ver qué era lo que hacía ese ruido tan extraño. La luz de la caseta iluminaba apenas unos metros de la carretera, y más allá todo era oscuridad total. El sonido se detuvo justo cuando llegué a la ventana, como si lo que fuera que estaba afuera se hubiera dado cuenta de que lo estaba buscando. Me quedé ahí parado durante varios minutos, con la respiración agitada,
esperando a que el sonido regresara. Cuando por fin me aparté de la ventana, noté algo que me heló la sangre. En el asfalto justo donde llegaba la luz de la caseta, había unas marcas extrañas. Parecían huellas, pero no como las de una persona normal. Eran más largas, como si quien las hubiera hecho tuviera los pies deformes o estuviera arrastrándolos al caminar. Las huellas se veían claramente en el asfalto húmedo por el rocío de la madrugada. Eran marcas largas y arrastradas, como si alguien caminara sin poder levantar completamente los pies del suelo. Lo más extraño era que parecían ir en círculos alrededor de la caseta, acercándose cada vez más al edificio donde yo estaba. Traté de calmarme diciéndome que tal vez era solo un borracho, que había perdido el camino, o alguien que se había lastimado y necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me decía que no saliera de la caseta. Decidí quedarme adentro y esperar a que apareciera el siguiente vehículo. Los minutos pasaban muy lentos. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. El zumbido de las luces fluorescentes del techo parecía más fuerte que nunca, y el tic-tac del reloj de pared sonaba como golpes de martillo en mis oídos. Traté de distraerme revisando los papeles del trabajo, contando el dinero que había recibido, cualquier cosa para no pensar en lo que estaba pasando afuera. A las 2:30 de la mañana, el sonido regresó. Esta vez era diferente. No solo era el arrastrar de pies, sino también como si alguien estuviera susurrando o murmurando algo que no podía entender. La voz era muy baja, casi como un gemido, y venía de diferentes direcciones. Primero la escuchaba del lado derecho de la caseta, luego del izquierdo, después parecía venir de atrás. Me armé de valor y tomé la linterna que siempre guardábamos para emergencias. La encendí y la dirigí hacia la ventana, pero el vidrio se había empañado con mi respiración nerviosa. Limpié el cristal con la manga de mi camisa y volví a alumbrar hacia afuera. No vi nada al principio, solo la carretera vacía y los árboles que se movían suavemente con el viento. Pero entonces, justo en el límite donde llegaba la luz de mi linterna, vi una sombra que se movía de forma muy extraña. No caminaba como una persona normal, sino que se deslizaba, como si flotara apenas sobre el suelo. La sombra se detuvo cuando la luz de mi linterna la tocó, como si supiera que la estaba viendo. Por un momento nos quedamos así, yo alumbrando desde adentro de la caseta, y esa cosa oscura inmóvil en la carretera. No podía distinguir qué era exactamente, pero tenía forma humana, aunque algo estaba mal con sus proporciones. De repente la sombra comenzó a moverse hacia la caseta. No corría, pero se acercaba más rápido de lo que debería ser posible caminando. Apagué la linterna de inmediato y me alejé de la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Unos segundos después escuché un golpe suave en la puerta principal de la caseta. Era como si alguien estuviera tocando con los nudillos, pero de forma muy lenta y pausada. 3 golpes, pausa, 3 golpes más, pausa, y así siguió durante varios minutos. ¿Quién es?, grité desde adentro, aunque mi voz salió temblorosa y más baja de lo que había querido. Los golpes se detuvieron inmediatamente. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Me quedé parado en el centro de la caseta sin saber qué hacer. Parte de mí quería abrir la puerta para ver qué o quién estaba ahí, pero algo más fuerte me decía que no lo hiciera. Después de lo que me pareció una eternidad, escuché pasos que se alejaban de la puerta, pero no eran pasos normales. Sonaba como si alguien estuviera caminando con los pies desnudos sobre el asfalto, y cada paso hacía un sonido húmedo, como si dejara charcos de agua. Me acerqué muy despacio a la ventana lateral, desde donde podía ver la puerta sin ser visto fácilmente. Pegué mi oreja al vidrio y traté de escuchar qué estaba pasando afuera. Los pasos húmedos se movían alrededor de la caseta, pero ahora había algo más. Era como si alguien estuviera oliendo o respirando muy cerca de las paredes del edificio. Entonces escuché mi nombre. Alguien estaba susurrando Carlos desde afuera. La voz era extraña, como si viniera de muy lejos o de debajo del agua. Al principio pensé que lo había imaginado, pero la voz siguió repitiendo mi nombre, cada vez un poco más fuerte. Carlos, Carlos. Abre la puerta, Carlos. Mi sangre se volvió hielo. Nadie sabía mi nombre en esa caseta. Mi placa de identificación estaba guardada en mi bolsillo, y no había forma de que alguien la hubiera visto. Además, esa voz no sonaba humana. Tenía un tono raro, como si la persona que hablaba tuviera la boca llena de agua o estuviera muy enferma. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. La voz siguió llamándome,
a veces susurrando, a veces un poco más fuerte. Parecía venir de diferentes lugares, como si quien hablara estuviera caminando alrededor de la caseta. Decidí no responder y quedarme lo más callado posible. Alrededor de las 3 de la mañana, vi luces que se acercaban por la carretera. Era un camión grande, probablemente un tráiler que venía de hacer entregas en la costa. Nunca había estado tan feliz de ver las luces de un vehículo. La voz de afuera se detuvo inmediatamente cuando aparecieron las luces del camión. El tráiler se detuvo frente a mi ventanilla y el conductor, un hombre grande con gorra y bigote, me saludó con naturalidad. «Buenas noches, jefe. ¿Cómo va la noche?» «Todo bien», le mentí, tratando de que mi voz sonara normal. Le cobré el peaje y él siguió su camino. Cuando las luces del camión se perdieron en la distancia, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. Ya no se sentía amenazante, sino vacío. Después de que se fue el camión, todo quedó en silencio. La voz extraña que había estado llamando mi nombre desapareció, y tampoco volvió a escuchar los pasos húmedos alrededor de la caseta. Era como si la presencia de otra persona hubiera ahuyentado a lo que fuera que estaba afuera. Me senté en mi silla y traté de pensar con lógica sobre lo que había pasado. Tal vez había sido mi imaginación, el cansancio de trabajar tantas noches seguidas, o simplemente los nervios por estar solo en un lugar tan apartado. Pero las huellas en el asfalto habían sido reales, y yo estaba seguro de haber escuchado mi nombre. Decidí revisar si había alguna explicación. Fui hacia la puerta principal y puse mi oreja contra la madera. No se escuchaba nada del otro lado. Muy despacio quité el seguro y abrí la puerta, apenas una rendija para mirar afuera. Lo primero que noté fue un olor extraño. Era como a humedad, pero mezclado con algo dulce que me daba náuseas. El aire estaba más frío de lo normal, y había una niebla ligera que no había estado ahí antes. Abrí la puerta un poco más y saqué la cabeza para ver mejor. Las huellas en el asfalto seguían ahí, pero ahora había más. Parecía como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas, acercándose cada vez más a la caseta. Algunas huellas llegaban hasta la misma puerta donde yo estaba parado, pero lo que más me asustó fue ver que algunas huellas estaban húmedas, como si quien las hubiera hecho tuviera los pies mojados. Y no era agua normal, sino algo más espeso y oscuro que brillaba un poco bajo la luz de la caseta. Cerré la puerta rápidamente y volví a poner el seguro. Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien se había lastimado y estaba sangrando, por eso las huellas húmedas. Pero entonces, ¿por qué no había pedido ayuda de forma normal? ¿Por qué ese comportamiento tan extraño? Miré el reloj y vi que eran las 3:30 de la mañana. Todavía faltaban 2 horas y media para que terminara mi turno. Me serví un café de la cafetera que siempre teníamos encendida y traté de calmarme. El líquido caliente me ayudó a sentirme un poco mejor. Durante la siguiente hora, no pasó nada extraño, solo el silencio normal de la madrugada y el ocasional sonido de algún insecto o del viento entre los árboles. Empecé a pensar que tal vez ya había terminado todo, que lo que fuera que había estado afuera se había ido, pero a las 4:30 de la mañana, cuando ya empezaba a relajarme, escuché algo que me hizo temblar de nuevo. Era el sonido de una radio vieja, con mucha estática, que venía de algún lugar cercano. No podía distinguir qué estaba diciendo, pero sonaba como una voz que hablaba muy rápido, interrumpida por ruidos y silbidos. El sonido parecía venir de diferentes direcciones, como si alguien estuviera caminando alrededor de la caseta con una radio portátil. A veces se escuchaba más fuerte, a veces más débil, pero siempre con esa estática horrible que me ponía los dientes de punta. Me acerqué a la ventana trasera, que daba hacia un pequeño estacionamiento donde a veces dejábamos nuestros carros. Desde ahí podía ver mejor los alrededores sin ser visto fácilmente. Pegué mi cara al vidrio y traté de localizar de dónde venía el sonido de la radio. Lo que vi me dejó paralizado. Había una figura parada junto a uno de los árboles grandes, como a 20 metros de la caseta. No podía ver claramente qué era porque la luz no llegaba hasta ahí, pero definitivamente tenía forma humana. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua. La radio seguía sonando, pero ahora me di cuenta de que el sonido no venía de la figura del árbol, sino de más cerca. Era como si alguien más estuviera escondido cerca de la caseta. Usando la radio para distraerme mientras la figura del árbol me observaba, permanecí pegado a la ventana durante varios minutos, tratando de ver mejor. La figura no se movía para nada, pero tenía la horrible sensación de que me estaba mirando directamente.
Aunque no podía ver su cara, sabía que estaba ahí parada esperando algo. De repente la radio se cayó. El silencio fue tan repentino que me sobresalté, pero la figura del árbol seguía ahí, inmóvil como una roca. Decidí moverme a otra ventana para ver si podía obtener un mejor ángulo y tal vez identificar qué era exactamente. Cuando llegué a la ventana lateral, la figura ya no estaba junto al árbol. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras buscaba con la mirada por toda el área visible. ¿Dónde se había metido? ¿Cómo había podido moverse tan rápido sin que yo la viera? Entonces escuché un golpe en la ventana justo frente a mí. No fue un golpe fuerte, sino suave, como si alguien hubiera puesto la palma de su mano contra el vidrio. Pero cuando miré hacia donde había sido el sonido, no había nada ahí. Otro golpe, esta vez en la ventana del otro lado. Luego otro en la ventana trasera. Era como si alguien estuviera corriendo alrededor de la caseta, tocando cada ventana al pasar. Los golpes eran rítmicos, siempre el mismo sonido suave, como una palma húmeda contra el vidrio. Me quedé parado en el centro de la caseta, girando para tratar de seguir el sonido de los golpes. Ventana frontal, ventana lateral, ventana trasera, otra vez frontal. El patrón se repetía una y otra vez, cada vez más rápido. Entonces todos los golpes se detuvieron al mismo tiempo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Se sentía pesado, como si el aire mismo fuera más denso. Podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón, pero nada más. Miré el reloj. Eran las 5:15 de la mañana. Solo me faltaba una hora para que llegara mi compañero del turno de la mañana. Decidí que lo mejor era quedarme sentado en mi silla, sin acercarme a las ventanas, hasta que terminara mi turno. Los siguientes 30 minutos fueron los más difíciles de toda la noche. Me quedé sentado en mi silla, tratando de no mirar hacia las ventanas, concentrándome en la revista que tenía en las manos, aunque no podía leer ni una sola palabra. Mi mente estaba completamente enfocada en cada pequeño sonido que venía de afuera. Alrededor de las 5:45, cuando ya empezaba a aclararse el cielo, escuché algo que me hizo saltar de mi asiento. Era el sonido de alguien arrastrando las uñas contra el vidrio de la ventana principal. No era fuerte, pero era constante, como si alguien estuviera dibujando líneas largas en el cristal. No pude resistir la curiosidad. Me acerqué muy despacio a la ventana, manteniéndome a un lado para no ser visto fácilmente. El sonido de las uñas contra el vidrio siguió durante varios segundos más, y entonces se detuvo justo cuando llegué a la ventana. Miré hacia afuera y lo que vi me quitó el aliento. En el vidrio había marcas, como si alguien hubiera estado escribiendo algo con el dedo. Al principio no pude entender qué decía, porque las letras estaban al revés, pero cuando me concentré pude leer las palabras. Te estoy viendo. Mis piernas casi se doblaron del susto. Las letras estaban escritas desde afuera, con algo que había dejado una marca grasosa en el vidrio. Eran grandes y torcidas, como si quien las hubiera escrito tuviera dificultad para controlar sus movimientos. En ese momento escuché el sonido más hermoso del mundo, el motor de un carro que se acercaba. Era Joaquín, mi compañero del turno de la mañana, que siempre llegaba unos minutos antes de las 6. Nunca había estado tan feliz de ver a otra persona. Joaquín se bajó de su carro y caminó hacia la caseta con su paso normal de todos los días. Cuando abrí la puerta para recibirlo, me miró extrañado. «Carlos, ¿estás bien? Te ves muy pálido», me dijo mientras entraba. «Joaquín, ¿no viste nada raro afuera? ¿Alguien caminando por aquí?», le pregunté, tratando de no sonar demasiado alterado. «No, hermano, todo está normal». «¿Por qué? ¿Pasó algo durante la noche?». Le conté brevemente lo que había vivido, aunque omití algunos detalles porque sabía que no me iba a creer. Joaquín me escuchó con atención, pero pude ver en sus ojos que pensaba que había sido mi imaginación. «A veces estas noches largas nos juegan trucos en la mente», me dijo. «Yo una vez creí ver un fantasma, pero resultó ser un costal de basura que se movía con el viento». Cuando salí de la caseta miré hacia la ventana principal. Las marcas en el vidrio seguían ahí, claras como el día. Joaquín las vio también. «¿Qué es eso en la ventana?», preguntó. «Eso es lo que te estaba diciendo», le respondí. Se acercó a ver mejor las marcas. Se ve como si alguien hubiera escrito algo, pero está muy borroso. Tal vez fueron algunos muchachos haciendo travesuras. No discutí con él. Sabía que era inútil tratar de convencerlo de que algo extraño había pasado esa noche. Recogí mis cosas y me dirigí hacia mi carro.
que estaba estacionado a un lado de la caseta. Cuando abrí la puerta del carro, encontré algo que me heló la sangre una vez más. En el asiento del conductor había una hoja de papel doblada. La abrí con manos temblorosas y encontré un mensaje escrito con la misma letra torcida que había visto en la ventana. Nos vemos mañana, Carlos. Miré alrededor rápidamente, pero no vi a nadie. El campo estaba vacío, igual que siempre. Guardé el papel en mi bolsillo y arranqué el carro lo más rápido que pude. Durante el camino de regreso a mi casa, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Traté de convencerme de que había sido una broma pesada, que alguien había querido asustarme, pero en el fondo sabía que lo que había vivido esa noche no tenía explicación lógica. Llegué a mi casa cuando el sol ya estaba completamente arriba. Mi esposa estaba despierta, preparando el desayuno para los niños antes de que se fueran a la escuela. ¿Cómo te fue en el trabajo?, me preguntó como siempre. Todo bien, le mentí dándole un beso en la mejilla. Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura junto al árbol. Escuchaba la voz que susurraba mi nombre. Sentía la presencia de algo que no pertenecía a este mundo. El papel con el mensaje seguía en mi bolsillo, recordándome que lo que había vivido había sido real. Al día siguiente pedí que me cambiaran de turno. Les dije a mis jefes que tenía problemas familiares y que necesitaba trabajar durante el día. Nunca volví a trabajar en turno nocturno en esa caseta, y nunca le conté a nadie la verdad completa de lo que pasó esa madrugada. Pero hasta el día de hoy, años después, todavía conservo ese papel con el mensaje. A veces, cuando paso por esa carretera durante el día, miro hacia la caseta y me pregunto si esa cosa, lo que fuera que estaba ahí esa noche, seguirá esperando a que regrese. Y aunque trato de no pensarlo, en el fondo sé que algún día tendré que volver a enfrentarme con lo que vi esa noche en la caseta de San Marcos. Por eso siempre les digo a mis compañeros que trabajen acompañados en los turnos nocturnos, especialmente en las casetas más solitarias, porque hay cosas ahí afuera que es mejor no encontrar cuando uno está solo en la oscuridad. Esta es mi historia, y aunque sé que muchos pensarán que fue producto de mi imaginación, yo sé lo que viví esa noche. Y si algún día te toca trabajar solo en una caseta de cobro durante la madrugada, ten mucho cuidado con lo que puedas ver o escuchar. No siempre son solo trucos de la mente cansada. ¿Alguna vez has trabajado en un lugar que parece estar despierto, incluso cuando todos se han ido? Eso me pasó a mí, Lucía, cuando acepté un trabajo de noche en un hospital viejo en las afueras de la ciudad. No era el tipo de lugar donde uno quiere estar cuando el sol se esconde, pero necesitaba el dinero para ayudar a mi familia. Lo que viví en esas noches aún me hace temblar, y aunque trato de no pensar en ello, hay cosas que se quedan grabadas en la piel. Esta es mi historia, una que me hace dudar si alguna vez estuve sola en ese hospital. Soy Lucía, y todo empezó en una noche fría de diciembre, cuando el aire olía a lluvia y las calles estaban vacías. Había conseguido un trabajo como guardia de seguridad en un hospital que ya casi no se usaba. Era un edificio antiguo, con paredes de azulejos agrietados y pasillos que parecían no tener fin. Mi turno era de medianoche a 8 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que todo estuviera en orden. El jefe, un hombre serio llamado Don Esteban, me dio un manojo de llaves y un radio viejo. Me dijo que no entrara al ala este del tercer piso. Está cerrada por reformas, explicó. Pero su mirada nerviosa me hizo pensar que había algo más. El hospital estaba casi desierto. Solo había un par de enfermeras en el primer piso, atendiendo a unos pocos pacientes que no podían ser trasladados. El resto del edificio era un laberinto de habitaciones vacías, camillas oxidadas y luces que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. El primer día me puse mi chamarra, agarré mi linterna y empecé mi ronda. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos, y el olor a desinfectante viejo me picaba la nariz. Todo parecía normal, aunque el silencio era tan pesado que se sentía como una manta sobre los hombros. Cerca de la 1 de la mañana, mientras revisaba el segundo piso, escuché un ruido. Era un golpeteo suave, como si alguien estuviera golpeando una pared con los nudillos. Me detuve, con la linterna apuntando al pasillo. Nada, solo sombras y puertas cerradas. Pensé que era una tubería o el viento, pero el sonido volvió, esta vez más cerca. Caminé hacia él tratando de no hacer ruido,
pero el golpeteo se detuvo justo cuando llegué a una esquina. Me asomé y no había nada. Solo un pasillo largo y oscuro que llevaba al ala este. Recordé las palabras de don Esteban y decidí no seguir. Volví al puesto de guardia. Una cabina pequeña con un escritorio, un teléfono y un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Me senté tratando de calmarme con un termo de café, pero mientras revisaba las pantallas noté algo raro. En una de las cámaras del segundo piso, la que apuntaba al pasillo que acababa de dejar, la imagen parpadeó. Por un segundo, vi una sombra moverse como si alguien hubiera pasado corriendo. Revisé el monitor otra vez, pero la imagen estaba clara. El pasillo estaba vacío. Me dije que era un fallo de la cámara, pero no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Decidí hacer otra ronda, aunque cada parte de mí quería quedarse en la cabina. Mientras caminaba por el primer piso, escuché el golpeteo de nuevo, pero esta vez venía de arriba, del tercer piso. Subí las escaleras, con el radio en una mano y la linterna en la otra. El tercer piso estaba más oscuro, con la mayoría de las luces apagadas. El aire era más frío y olía a algo húmedo, como ropa olvidada. Me detuve frente a la puerta del ala este, que estaba cerrada con un candado grande. El golpeteo venía de ahí, lento y constante, como si alguien estuviera pidiéndome que abriera. Me acerqué, con el corazón latiéndome rápido. La puerta era de metal, con pintura descascarada, y el candado parecía más viejo que el edificio mismo. Toqué la manija y estaba helada, tan fría que me dolió la mano. El golpeteo paró de golpe y en su lugar escuché un susurro. No eran palabras claras, pero sonaba como si alguien estuviera hablando detrás de la puerta. Muy bajito, di un paso atrás, con la linterna temblando en mi mano. No sabía qué hacer, pero algo en mí me decía que no debía abrir esa puerta. Corrí de vuelta a la cabina, cerré la puerta y me quedé ahí, mirando el monitor, esperando a que amaneciera. Cuando don Esteban llegó por la mañana, le conté lo que había pasado. Se rió, pero fue una risa nerviosa, como si quisiera cambiar de tema. Los hospitales viejos hacen ruidos, Lucía. No dejes que te asusten. El ala este está cerrada por reformas nada más. No le creí, pero necesitaba el trabajo, así que decidí volver la noche siguiente. No sabía que el hospital tenía otros planes para mí. No quería volver al hospital, pero el dinero que me ofrecían era lo único que mantenía a flote a mi familia. Todo el día estuve nerviosa, revisando mi linterna una y otra vez, como si unas pilas nuevas pudieran protegerme de lo que había sentido la noche anterior. Me puse el rosario que mi mamá me había dado años atrás, lo guardé en el bolsillo de mi chamarra y llegué al hospital justo antes de medianoche. El edificio se veía más oscuro, como si la noche lo hubiera abrazado con más fuerza. Don Esteban ya se había ido, pero dejó una nota en la cabina. Revisa los pasillos del tercer piso esta noche. Hay un problema con las luces. Mi estómago se hizo nudo. ¿El tercer piso? Justo donde estaba el ala este. Entré a la cabina, tratando de ignorar el frío que se me colaba por la espalda. Las pantallas de las cámaras de seguridad estaban encendidas, pero la imagen del tercer piso parpadeaba más que las otras, como si algo interfiriera con la señal. Decidí empezar mi ronda temprano, pensando que si me mantenía ocupada, no tendría tiempo de asustarme. Caminé por el primer piso revisando puertas y ventanas. Todo estaba en orden, pero el silencio era tan pesado que cada paso mío sonaba como un martillo. Las enfermeras del turno de noche estaban en su puesto y me saludaron con una sonrisa cansada, pero no me quedé a platicar. Quería terminar rápido. Subí al segundo piso con la linterna en la mano, aunque las luces aún funcionaban. El golpeteo de la noche anterior no se escuchaba, y por un momento pensé que tal vez todo iba a estar tranquilo. Pero entonces, mientras pasaba por un pasillo cerca de las escaleras al tercer piso, sentí un cambio en el aire. Era más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Mi aliento formaba pequeñas nubes, y la linterna empezó a parpadear, aunque las pilas eran nuevas. Me detuve con el corazón acelerado y escuché un crujido, como si una puerta se abriera lentamente en algún lugar del piso. Caminé hacia el sonido, aunque cada parte de mí quería correr en dirección contraria. El crujido venía de una sala de espera vieja, con sillas de plástico apiladas en una esquina. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé con la linterna, vi que el cuarto estaba vacío, pero en el suelo había huellas húmedas, como si alguien con los pies descalzos hubiera caminado por ahí.
Las huellas empezaban en el centro del cuarto y desaparecían frente a la pared, como si quien las dejó se hubiera desvanecido. Toqué una con la punta de mi bota, y el agua estaba helada, con un olor raro, como a metal oxidado. Di un paso atrás, y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Grité girándome, pero no había nadie. La abrí rápido y corrí al pasillo, con el corazón latiéndome en los oídos. Decidí volver a la cabina, pero antes de bajar, escuché el golpeteo otra vez. Venía del tercer piso, claro y constante, como si alguien estuviera llamándome. Subí las escaleras aunque mis piernas temblaban. El tercer piso estaba más oscuro que la noche anterior, con la mitad de las luces apagadas. El aire olía a humedad, y el frío era tan intenso que me dolían las manos. Me detuve frente a la puerta del ala este, donde el golpeteo era más fuerte. La manija seguía helada, y el candado parecía intacto. Pero ahora había algo nuevo. Arañazos en la pintura, como si alguien hubiera intentado forzar la puerta. Los susurros volvieron más claros esta vez, diciendo palabras que no entendía, pero que sonaban tristes, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. No sé por qué, pero saqué el manojo de llaves que don Esteban me había dado. Ninguna parecía encajar en el candado, pero al tocarlo sentí un cosquilleo, como una corriente eléctrica. El golpeteo paró, y los susurros se callaron. Por un segundo, todo quedó en silencio, pero luego, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron por completo. Mi linterna era lo único que alumbraba, y apunté a la puerta. La pintura estaba descascarada, pero ahora los arañazos formaban algo, como letras torcidas que no alcanzaba a leer. Di un paso atrás, y el radio en mi cinturón crujió, soltando un sonido que no era estática, sino una voz baja que dijo mi nombre. Lucía. Corrí escaleras abajo, casi tropezando hasta llegar a la cabina. Cerré la puerta y me senté, temblando con el rosario en la mano. Revisé las cámaras, pero la del tercer piso ya no mostraba nada, solo una pantalla negra. El resto del hospital parecía normal, pero no podía quitarme la sensación de que algo me había seguido. El radio crujió otra vez, pero no contesté. Lo apagué y lo tiré al escritorio. No salí de la cabina hasta que amaneció, y cuando don Esteban llegó le conté todo. Me miró serio y dijo: «El hospital tiene sus cosas, Lucía. No le hagas caso a los ruidos». Pero su voz temblaba, y supe que él también tenía miedo. Me fui a casa jurando que no volvería, pero el hospital no me iba a dejar ir tan fácil. No quería volver al hospital. Pasé todo el día con el estómago revuelto, mirando el rosario que había dejado sobre mi mesa, como si pudiera darme valor. Quería renunciar, pero mi mamá me recordó lo mucho que necesitábamos el dinero. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y cargué mi linterna con pilas nuevas, aunque sabía que no era la luz lo que me hacía falta. Llegué al hospital justo antes de medianoche, y el edificio parecía más grande, más oscuro, como si se hubiera tragado la poca luz de las farolas. Don Esteban ya se había ido, pero dejó otra nota en la cabina. «Revisa el ala este del tercer piso. Hay un problema con la puerta». Mi corazón se detuvo. ¿El ala este? El lugar que me había dicho que nunca tocara. La nota estaba escrita con tinta corrida, como si la hubiera escrito con prisa. La arrugué y la tiré al suelo, decidida a no ir. Me senté en la cabina mirando las pantallas de las cámaras. La del tercer piso seguía negra, pero ahora las otras también parpadeaban, mostrando pasillos vacíos que parecían moverse, como si la imagen estuviera distorsionada. Apagué el monitor, no quería verlo más. Empecé mi ronda, quedándome en el primer piso, lejos de las escaleras. Las enfermeras estaban en su puesto, pero noté que una de ellas me miró raro, como si supiera algo que yo no. No dije nada, solo seguí caminando, revisando puertas que no necesitaba revisar. El hospital estaba más frío esa noche, y el olor a desinfectante se mezclaba con algo húmedo como moho. Mis pasos resonaban, pero a veces sentía que había otro sonido, como un eco que no era el mío. Me detuve en el pasillo principal y escuché el golpeteo otra vez. Venía del tercer piso, claro y lento, como si alguien estuviera esperando a que subiera. No quería ir, pero algo en mí, no sé si era curiosidad o miedo, me empujó a las escaleras. Subí despacio, con la linterna apuntando al suelo. El tercer piso estaba casi a oscuras, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire era tan frío que me dolían los pulmones al respirar, y el olor a moho era más fuerte,
como si las paredes estuvieran podridas. Me acerqué a la puerta del ala este, y los arañazos que había visto la noche anterior ahora eran más claros. Formaban palabras torcidas y desiguales. «Ábreme». Mi mano tembló mientras tocaba el candado, que estaba helado, como si hubiera estado en un congelador. Los susurros volvieron más fuertes diciendo mi nombre una y otra vez. «Lucía». «¡Ábreme!». Di un paso atrás, pero el golpeteo se convirtió en un golpe fuerte, como si algo estuviera empujando la puerta desde el otro lado. La linterna parpadeó y por un segundo vi algo en el reflejo de la puerta. Un pasillo que no era el del hospital, con paredes negras y un suelo que brillaba como si estuviera mojado. Me giré, pero detrás de mí solo estaba el pasillo normal, oscuro y vacío. El radio en mi cinturón crujió otra vez y la voz volvió baja y rasposa. «Lucía, ven». Lo arranqué de mi cintura y lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Corrí hacia las escaleras, pero antes de bajar sentí un jalón. No era una mano, era como si el aire mismo me estuviera agarrando. Me tambaleé, y el rosario en mi bolsillo se calentó tanto que quemó a través de la tela. Grité, sacándolo, y lo apreté con fuerza. Los susurros pararon, y el jalón desapareció. Pero el golpeteo seguía, más rápido, como si estuviera enojado. Bajé las escaleras casi cayendo y corrí a la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella. Aunque sabía que no serviría de nada, me senté en el suelo temblando con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras estaban apagadas, pero juro que escuché pasos en el pasillo, lentos y pesados acercándose a la cabina. Entonces el teléfono de la cabina sonó. Era un teléfono viejo, de esos con cable en espiral, y nadie me había dicho que funcionara. Lo dejé sonar, pero no paraba, y el sonido era tan fuerte que me taladraba la cabeza. Al final lo contesté con la voz temblando. «¿Hola?». Nadie respondió. Solo había un zumbido, pero detrás escuché los susurros otra vez diciendo «Ábreme». «No te vayas». Colgué de golpe, y el teléfono volvió a sonar. Lo desenchufé, pero seguía sonando, como si no necesitara electricidad. Me tapé los oídos rezando para que amaneciera. No salí de la cabina hasta que la luz del sol entró por la ventana. Cuando don Esteban llegó, le grité todo lo que había pasado con lágrimas en los ojos. Me miró pálido y dijo: «Ese hospital guarda cosas, Lucía. Cosas que no deberías buscar. Quédate en el primer piso de ahora en adelante». No me dio más explicaciones y yo no quise preguntar. Me fui a casa jurando que sería mi última noche. Pero el hospital tenía otros planes. No quería volver al hospital, pero mi familia dependía de mí. Y el miedo a no poder pagar las cuentas era más fuerte que el que sentía por ese lugar. Me pasé el día temblando, con el rosario en la mano, tratando de convencerme de que podía soportar una noche más. Pensé que si me quedaba en el primer piso, como dijo don Esteban, tal vez todo estaría bien. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y llegué al hospital justo antes de medianoche. El edificio parecía más grande, como si se hubiera estirado durante el día, y las ventanas reflejaban la luna de una manera que me ponía la piel de gallina. No había nota de don Esteban esta vez, y las enfermeras del turno de noche no estaban en su puesto. El primer piso estaba vacío, con las luces parpadeando más de lo normal. Me fui directo a la cabina, decidida a no moverme de ahí a menos que fuera absolutamente necesario. Las pantallas de las cámaras estaban apagadas, todas negras como si alguien hubiera cortado los cables. El radio estaba en el escritorio, pero no lo toqué. No quería escuchar esa voz diciendo mi nombre otra vez. Me senté, con la linterna en la mano y el rosario apretado, mirando la puerta como si algo fuera a entrar en cualquier momento. Cerca de las 2 de la mañana, el golpeteo volvió. No venía del tercer piso esta vez. Venía de todas partes, como si el hospital entero estuviera latiendo. El suelo temblaba ligeramente, y las paredes crujían, soltando un polvo fino que flotaba en el aire. El olor a moho era más fuerte, mezclado con algo metálico que me revolvía el estómago. Intenté ignorarlo, pero los susurros empezaron de nuevo, diciendo mi nombre: «Lucía, ábreme». Esta vez no venían de un lugar específico, sino de las paredes, del suelo, del techo, como si el hospital mismo estuviera hablando. Me tapé los oídos, pero las voces seguían más fuertes, más insistentes. Entonces el teléfono sonó otra vez. Lo miré desenchufado en el escritorio y aún así sonaba. No quería contestar, pero el sonido era tan fuerte que sentía que me iba a volver loca. Con las manos temblando, levanté el auricular. «¿Qué quieres?».
grité con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo el zumbido y los susurros diciendo, «Ábreme, estás aquí». Colgué, pero el teléfono siguió sonando. Lo tiré al suelo, y el cable se rompió, pero el timbre no paró. El golpeteo se hizo más rápido, y el temblor del suelo era tan fuerte que el escritorio se movió, golpeando la pared. Me levanté, con el rosario quemándome en el bolsillo. Lo saqué, y estaba tan caliente que casi lo dejó caer. Los susurros se volvieron un grito y sentí un jalón, como si el aire mismo me estuviera arrastrando hacia la puerta. Corrí al pasillo con la linterna parpadeando, y vi algo que me heló la sangre. Las huellas húmedas estaban de vuelta, cubriendo el suelo del primer piso, formando un camino que llevaba a las escaleras. No quería seguirlas, pero sentía que no tenía opción, como si el hospital me estuviera guiando. Subí al tercer piso con el corazón latiéndome en la garganta, y llegué a la puerta del ala este. Los arañazos en la puerta ahora formaban una frase clara. «Lucía, ábreme». El candado estaba en el suelo, roto, y la puerta estaba entreabierta. El golpeteo venía de dentro, junto con un sonido nuevo como agua goteando. Empujé la puerta y un aire frío me golpeó la cara, con un olor a moho tan fuerte que me dio náuseas. El ala este era un pasillo largo, con puertas a los lados todas cerradas, pero al final había una luz tenue azulada, que parpadeaba como una vela. Caminé hacia ella con el rosario en la mano, y vi que la luz venía de una habitación sin puerta. Dentro el suelo estaba cubierto de agua, como si se hubiera inundado, pero el agua era negra, brillando bajo la luz. Los susurros eran más fuertes ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió, formando ondas que no tenían sentido, como si algo nadara debajo. Sentí otro jalón, más fuerte, y el rosario se calentó tanto que lo tiré al suelo. En ese momento los susurros pararon, y el golpeteo se detuvo. El agua se quedó quieta y la luz azul se apagó. Me quedé en la oscuridad con solo mi linterna parpadeando. Corrí hacia la salida, tropezando con el agua, y logré llegar al pasillo principal. Las luces del hospital volvieron a encenderse, y todo quedó en silencio. Bajé las escaleras sin mirar atrás, y salí del hospital justo cuando el sol empezaba a salir. No esperé a don Esteban. Dejé las llaves en la cabina y me fui, jurando no volver nunca. Días después escuché que el hospital cerró. Nadie sabía por qué, pero decían que encontraron agua negra en el tercer piso, como si algo se hubiera roto. Hablé con una enfermera que trabajó ahí años atrás y me dijo, con la voz temblando, ese lugar no era solo un hospital. Algo se quedó ahí, algo que pedía ayuda pero no era humano. No quiso decir más y yo no insistí. Han pasado meses, pero todavía sueño con esos pasillos, con el agua negra y los susurros diciendo mi nombre. A veces cuando estoy sola en casa, escucho un golpeteo suave, como si el hospital me hubiera seguido. Guardo el rosario en mi mesita de noche, aunque ya no lo toco. Siento que me salvó esa noche. Pero también siento que algo del hospital se quedó conmigo. Si alguna vez te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que no están hechos para nosotros, sitios que quieren algo que no podemos dar. Hace unos años, cuando estaba desesperado por encontrar un trabajo, acepté un empleo de noche en un hospital viejo en las afueras de mi pueblo. Soy Daniel Alejandro Gómez, de un pequeño lugar llamado San Isidro, en el norte de México. Pensé que sería un trabajo tranquilo, algo para salir del apuro mientras pagaba las deudas de mi familia, pero lo que viví en esas noches me cambió para siempre. Todavía siento escalofríos cuando pienso en ese hospital, y hay veces que juro que escucho esos ruidos en la oscuridad de mi casa. Esta es mi historia, y aunque quisiera olvidarla, se quedó conmigo como una sombra que no se va. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y todo empezó en una noche fría de mayo, cuando el viento soplaba tan fuerte que hacía gemir las ventanas del hospital. Había conseguido el trabajo como guardia de seguridad a través de un primo que conocía al administrador. El hospital era un edificio viejo, con paredes de azulejos descoloridos y pasillos que parecían no acabar nunca. Estaba casi abandonado, con solo una pequeña ala en el primer piso, todavía en uso para unos pocos pacientes, que no podían ser trasladados. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: caminar por los pasillos, revisar que las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que todo estuviera en orden. El administrador,
Un hombre serio llamado Don Manuel me dio un manojo de llaves, un radio viejo y una linterna gastada. Me señaló una escalera al fondo del segundo piso y dijo: «No subas al tercer piso. Está cerrado por reformas». No dio más detalles, pero su mirada nerviosa me hizo pensar que había algo más. El hospital estaba casi desierto. Solo había un par de enfermeras en el primer piso, atendiendo a los pacientes, y el resto del edificio era un laberinto de habitaciones vacías, camillas oxidadas y luces que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Empecé mi turno caminando por el primer piso, revisando puertas y ventanas. El olor a desinfectante viejo llenaba el aire, mezclado con algo húmedo, como si las paredes estuvieran sudando. Mis pasos resonaban en los pasillos, y el silencio era tan pesado que se sentía como si alguien me apretara el pecho. Me dije que era normal estar nervioso en un lugar tan grande y viejo, pero no podía quitarme la sensación de que algo me seguía con la mirada. Cerca de la medianoche escuché un ruido. Era un golpeteo suave, como si alguien golpeara una pared con los dedos. Me detuve en el segundo piso, con la linterna en la mano, y apunté al pasillo. Nada, solo sombras y puertas cerradas. Pensé que era una tubería o el viento, pero el golpeteo volvió, esta vez más cerca, como si viniera de las escaleras que subían al tercer piso. Caminé hacia el sonido tratando de no hacer ruido, pero se detuvo justo cuando llegué a la escalera. Me asomé, y el pasillo de arriba estaba oscuro, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. Recordé las palabras de Don Manuel sobre el tercer piso, así que decidí no subir. Volví al puesto de guardia, una cabina pequeña con un escritorio, un teléfono y un monitor que mostraba las cámaras de seguridad. Me senté, tratando de calmarme con un termo de café que había traído, pero mientras revisaba las pantallas noté algo raro. En una de las cámaras del segundo piso, la imagen parpadeó y por un segundo vi una sombra moverse, como si alguien hubiera pasado corriendo. Revisé otra vez, pero el pasillo estaba vacío. Me dije que era un fallo de la cámara, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí hacer otra ronda, aunque cada paso me costaba trabajo. El aire se sentía más frío, y el olor a moho era más fuerte, como si el hospital estuviera vivo. Mientras revisaba el primer piso, escuché el golpeteo de nuevo, pero ahora venía de arriba, del tercer piso. Subí las escaleras, con el radio en una mano y la linterna en la otra. El segundo piso estaba oscuro, pero el tercero estaba aún más, con la mayoría de las luces apagadas. El aire olía a humedad y el frío me calaba los huesos. Me detuve frente a la puerta que llevaba al ala cerrada del tercer piso. Estaba cerrada con un candado grande, pero el golpeteo venía de ahí, lento y constante, como si alguien quisiera que me acercara. Toqué la manija y estaba helada, tan fría que me dolió la mano. El golpeteo paró, y en su lugar, escuché un susurro bajo y rasposo, como si alguien hablara detrás de la puerta. No entendí las palabras, pero sonaban como si dijeran mi nombre: Daniel. Corrí de vuelta a la cabina, cerré la puerta y me senté temblando, con el rosario que mi abuela me había dado apretado en la mano. Las pantallas de las cámaras seguían parpadeando, y la del tercer piso estaba negra, como si alguien hubiera tapado la lente. No salí de la cabina hasta que amaneció. Cuando Don Manuel llegó, le conté todo con la voz temblando. Se rió, pero fue una risa forzada. «Los hospitales viejos hacen ruidos, Daniel. No le hagas caso». Pero sus ojos evitaron los míos y supe que escondía algo. Me fui a casa agotado, jurando que no volvería. Pero necesitaba el dinero, y algo en mí sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé con un nudo en el estómago, mirando el rosario de mi abuela como si pudiera darme valor para enfrentar otra noche en ese lugar. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia me apretaban y no podía dejarlo sin apoyo. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en el primer piso y evitaba las escaleras. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna para asegurarme de que funcionara. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más oscuro, como si la noche lo hubiera envuelto en una sombra más pesada. Las luces del estacionamiento parpadeaban, y el viento silbaba entre los árboles secos con un sonido que parecía un lamento. Don Manuel no estaba, pero dejó una nota en la cabina. «Revisa el segundo piso esta noche. Hay un problema con las luces.
Mi corazón se aceleró. El segundo piso estaba demasiado cerca del tercero, donde había escuchado el golpeteo. Arrugué la nota y la tiré, decidido a quedarme en la cabina el mayor tiempo posible. Las pantallas de las cámaras de seguridad estaban encendidas, pero la del tercer piso seguía negra, y las otras parpadeaban más de lo normal, mostrando pasillos vacíos que parecían moverse. Me senté con el termo de café en las manos, tratando de mantener la calma, pero el olor a moho estaba por todas partes, como si el hospital estuviera sudando. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si alguien golpeara una puerta con algo pesado. Venía del segundo piso, justo como decía la nota. Me levanté con la linterna en la mano, pero dudé en salir. El sonido paraba y volvía, como si me estuviera llamando. Decidí subir al segundo piso, aunque mis piernas temblaban. El aire era más frío, y mi aliento formaba pequeñas nubes. Las luces parpadeaban, y el olor a moho era tan fuerte que me picaba la nariz. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo. Empezaban en una esquina y llevaban a una sala de espera cerrada, pero la puerta estaba entreabierta. Me acerqué con la linterna temblando y empujé la puerta. La sala estaba vacía, con sillas de plástico apiladas y una ventana rota cerrada con cinta. Las huellas terminaban frente a la pared, como si quien las hubiera dejado se hubiera desvanecido. Toqué una con la punta de mi bota, y el agua estaba helada, con un olor raro, como a metal oxidado. De repente la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Grité girándome, pero no había nadie. La abrí rápido y corrí al pasillo, con el corazón latiendo en los oídos. El golpeteo volvió, pero ahora venía de arriba, del tercer piso, claro y constante, como si me estuviera invitando a subir. No quería ir, pero sentía que el hospital me empujaba hacia esas escaleras. Subí al segundo piso, con el rosario apretado en el bolsillo. El pasillo estaba casi oscuro, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire olía a humedad, y el frío me dolía en las manos. Me detuve frente a la puerta del ala cerrada del tercer piso. Los arañazos en la pintura eran nuevos, como si alguien hubiera intentado forzar la puerta. Los susurros volvieron más claros diciendo mi nombre. Daniel, ven. Toqué el candado, y estaba helado, como si hubiera estado en un congelador. El golpeteo se hizo más rápido, como si algo estuviera impacientándose. De repente, el radio en mi cinturón crujió, aunque estaba apagado. Una voz rasposa dijo: Daniel, ábreme. Lo arranqué y lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna. Apunté a la puerta, y los arañazos ahora formaban palabras torcidas. Daniel, entra. Di un paso atrás, y sentí un jalón, no físico, sino como si el aire me estuviera arrastrando. Corrí escaleras abajo casi tropezando, y me encerré en la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo, temblando, con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras estaban negras, todas, como si alguien hubiera cortado la señal. El teléfono de la cabina sonó, aunque nadie me había dicho que funcionara. Lo dejé sonar, pero el sonido era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros volvieron diciendo: Daniel, no te vayas. Intenté ignorarlos, pero el golpeteo seguía, ahora desde todas partes, como si el hospital entero estuviera latiendo. No salí de la cabina hasta que amaneció. Cuando don Manuel llegó le conté todo casi gritando. Me miró, pálido, y dijo: Este hospital tiene sus cosas, Daniel. Quédate en el primer piso de ahora en adelante. Pero su voz temblaba. Supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa, jurando que no volvería. But sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Todo el día lo pasé con el pecho apretado, mirando el rosario de mi abuela como si pudiera darme fuerzas para enfrentar otra noche en ese lugar. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas huellas húmedas y escuchaba esos susurros diciendo mi nombre. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia no me daban opción, y la idea de dejarlos sin apoyo me dolía más que el miedo. Me dije que solo sería una noche más, que podía soportarlo si me quedaba en el primer piso y no subía las escaleras. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna.
3 veces para asegurarme de que no me fallaría. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más oscuro, como si la noche lo hubiera cubierto con una sombra más pesada. Las luces del estacionamiento estaban apagadas. El viento silbaba con un sonido que parecía un lamento humano. Don Manuel no estaba, pero dejó una nota en la cabina. Revisa el 3er piso esta noche. Hay un problema con una puerta. Mi corazón se hundió. ¿El 3er piso? El lugar que me dijo que nunca tocara. La nota estaba escrita con tinta corrida, como si la hubiera escrito con prisa. La arrugué y la tiré, decidido a no subir. Me senté en la cabina, con el termo de café en las manos, pero las pantallas de las cámaras de seguridad estaban todas negras, como si alguien hubiera cortado la señal. El olor a moho estaba por todas partes, tan fuerte que me picaba la nariz, y el aire se sentía más frío, como si el hospital estuviera respirando. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió. Era más fuerte esta vez, como si algo golpeara una puerta con furia. Venía del 2.º piso, no del 3.º, lo que me confundió. Me levanté con la linterna de mi mano, pero dudé en salir. El sonido paraba y volvía, como si me estuviera insistiendo que subiera. Las enfermeras del turno de noche no eran en su puesto, y el 1.er piso estaba más silencioso de lo normal. Caminé por el pasillo, revisando puertas que no necesitaba revisar, pero el golpeteo seguía, más insistente, como si quisiera que subiera. Sentí un frío en la nuca, como si alguien me observara, y vi mi sombra en la pared, pero por un segundo pareció que no estaba solo, como si otra sombra se moviera detrás de mí. No quería subir, pero el hospital parecía empujarme hacia las escaleras. Subí al 2.º piso, con el rosario apretado en el bolsillo. El pasillo estaba casi a oscuras, con solo una luz al fondo que parpadeaba como un ojo enfermo. El aire olía a humedad, y el frío me dolía en las manos. Me detuve frente a la puerta del ala cerrada del 3.er piso. Los arañazos en la pintura ahora formaban palabras claras. «Daniel, abre». El candado estaba intacto, pero la manija estaba helada, y el golpeteo venía de dentro más rápido, como si algo estuviera desesperado por salir. Los susurros volvieron diciendo mi nombre. «Daniel, ven, quédate». De repente, el radio en mi cinturón crujió, aunque estaba apagado. La voz rasposa dijo: «Daniel, ábreme». Lo tiré al suelo, pero siguió crujiendo diciendo mi nombre. Las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna. Apunté a la puerta y las palabras en los arañazos brillaban, como si estuvieran mojadas. Sentí un jalón, no físico, sino como si el aire me arrastrara hacia la puerta. Di un paso atrás y el suelo tembló, suave al principio, pero luego más fuerte, como si algo se moviera debajo del hospital. Corrí escaleras abajo, casi cayendo, y me encerré en la cabina. Cerré la puerta y empujé el escritorio contra ella, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo, temblando, con el rosario en la mano. Las pantallas de las cámaras seguían negras, pero juro que escuché pasos en el pasillo, lentos y pesados, acercándose a la cabina. El teléfono de la cabina sonó otra vez, aunque estaba desconectado. Lo dejé sonar, pero el sonido era tan fuerte que me dolía la cabeza. Los susurros volvieron diciendo: «Daniel, no te vayas». Intenté ignorarlos, pero el golpeteo seguía, ahora desde todas partes, como si el hospital entero estuviera latiendo. El rosario en mi mano se calentó tanto que quemaba, pero no lo solté. Me tapé los oídos rezando para que amaneciera, pero el sonido no paraba, y sentía que las paredes de la cabina se cerraban a mi alrededor. No salí de la cabina hasta que el sol empezó a salir. Las luces volvieron a encenderse, y los susurros se callaron. Las pantallas de las cámaras mostraban los pasillos vacíos, como si nada hubiera pasado. Cuando don Manuel llegó, le conté todo, con lágrimas en los ojos. Me miró pálido y dijo: «Este hospital guarda cosas, Daniel. No subas al 3.er piso otra vez». Pero su voz temblaba, y supe que sabía más de lo que decía. Me fui a casa jurando que sería mi última noche, pero sentía que el hospital no me iba a soltar tan fácil. No quería volver al hospital. Soy Daniel Alejandro Gómez, de San Isidro, México, y pasé todo el día con el corazón en un puño, mirando el rosario de mi abuela, como si pudiera protegerme de lo que había sentido en ese lugar. Quería renunciar, pero las deudas de mi familia no me daban opción, y la idea de dejarlos sin apoyo me dolía más que el miedo. Me dije que sería la última noche,
que después buscaría cualquier otro trabajo, aunque fuera limpiando calles. Me puse mi chamarra, metí el rosario en el bolsillo y revisé mi linterna, hasta que estuve seguro de que no me fallaría. Llegué al hospital justo antes de las 10 de la noche, y el edificio parecía más grande, más oscuro, como si la noche lo hubiera tragado por completo. Las luces del estacionamiento estaban apagadas, y el viento silbaba con un sonido que parecía un grito lejano. No había nota de don Manuel esta vez, y la cabina estaba más fría que nunca. El zumbido de las luces fluorescentes era tan fuerte que me dolía la cabeza, y el olor a moho estaba por todas partes, tan intenso que sentía que me ahogaba. Me senté detrás del escritorio con el rosario apretado, decidido a no moverme de ahí a menos que fuera absolutamente necesario. Las pantallas de las cámaras estaban negras, todas, como si alguien hubiera cortado la señal. Las manchas húmedas estaban de vuelta, cubriendo el suelo de la cabina. Las paredes, incluso el escritorio, ahora formaban palabras claras: Daniel, quédate. Se movían lentamente, como si estuvieran vivas, y el suelo temblaba con un ritmo constante, como si el hospital respirara. Cerca de la medianoche el golpeteo volvió, pero esta vez era ensordecedor, como si algo enorme golpeara las paredes desde todas partes. El temblor era tan fuerte que el escritorio se deslizó, y mi termo de café cayó al suelo. Los susurros eran un coro diciendo mi nombre sin parar. Daniel, ábreme, eres nuestro. El teléfono de la cabina sonó, aunque estaba desconectado. El timbre era tan fuerte que me taladraba los oídos. No quería contestar, pero el sonido no paraba, como si me estuviera ordenando que lo levantara. Con las manos temblando contesté. «Déjenme en paz», grité. No hubo respuesta, solo el zumbido y los susurros diciendo «Abre, no te vayas». Colgué, pero el teléfono siguió sonando, resonando en la cabina. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de mi linterna, que parpadeaba como si estuviera muriendo. Sentí un jalón, no físico, sino como si algo me arrastrara hacia las escaleras. Salí de la cabina, aunque cada parte de mí gritaba que no lo hiciera. Las manchas húmedas cubrían el suelo del primer piso, formando un camino que llevaba a las escaleras. Subí, con el rosario quemándome en el bolsillo, hasta el tercer piso. La puerta del ala cerrada estaba abierta, aunque el candado estaba en el suelo, roto. El golpeteo venía de dentro junto con un sonido de agua espesa, como lodo moviéndose. Los susurros eran más fuertes diciendo, «Daniel, ven». Entré al ala cerrada con el rosario en la mano. El pasillo era largo, con paredes cubiertas de moho y puertas cerradas a los lados. Al final, había una luz tenue, azulada, que parpadeaba como una vela. Caminé hacia ella, y el aire se sentía tan frío que me dolían los pulmones. La luz venía de una sala sin puerta, y dentro, el suelo estaba cubierto de agua negra, como si se hubiera inundado. El agua burbujeaba, como si estuviera viva, y los susurros venían de ahí, diciendo mi nombre sin parar. Di un paso y el agua se movió, formando ondas que subían por las paredes, como si intentaran alcanzarme. Sentí otro jalón, más fuerte, y el rosario se calentó tanto que grité. Lo tiré al agua y el líquido siseó como si algo quemara. Los susurros se convirtieron en un grito, y el temblor del suelo paró. Corrí fuera del ala, cerré la puerta y bajé las escaleras casi cayendo. Volví a la cabina temblando y me encerré hasta que el sol salió. Las luces se encendieron y el silencio era tan pesado que dolía. No esperé a don Manuel. Dejé las llaves en el escritorio y salí, jurando no volver nunca. Semanas después, escuché que el hospital cerró. Decían que encontraron agua negra en el tercer piso, como si algo se hubiera roto. Hablé con una enfermera que trabajó ahí hace años, y me dijo, con la voz temblando, ese lugar no era solo un hospital. Algo estaba atrapado ahí, algo que buscaba compañía. No quiso decir más y yo no insistí. Todavía sueño con ese pasillo, con el agua negra subiendo por las paredes, con los susurros diciendo mi nombre. A veces cuando paso por un hospital de noche, siento un frío en la nuca, como si algo me observara. Guardo el rosario en mi mochila, aunque ya no lo toco. Siento que me salvó esa noche, pero también siento que algo del hospital se quedó conmigo. Si te ofrecen un trabajo de noche en un lugar como ese, no lo tomes. Hay sitios que no están hechos para los vivos, sitios que quieren más de lo que puedes dar.